Bien, volvemos con más noticias. El Ministerio de Salud reportó hoy 37 muertos por COVID-19 y 26.244 casos nuevos. Para profundizar en el tema, nos acompaña el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Doctor, bueno, primero que todo consultarle sobre este fin de semana. Vimos una leve disminución de la cantidad de casos, nos estuvimos acercando muy cerca de los 30.000 y hoy día vemos 26.000. ¿Esa es una buena señal o tiene que ver con los testeos? Mira, la verdad es que la semana pasada, cuando hace 2 semanas atrás el doctor Mauricio Canals de la Universidad de Chile había pronosticado 43.000 casos y a finales de la semana antepasada pasó exactamente el mismo fenómeno que ahora, varios nos alegramos porque probablemente pensábamos que podía ser las primeras signos de desaceleración y de hecho la aceleración, la cantidad de casos nuevos que se empezaron a crear, la verdad disminuyó bastante y ese efecto duró hasta el lunes pasado. La verdad es que incluso eso nos hizo pensar de que no íbamos a alcanzar a llegar a los 30.000 o incluso 20.000 casos. Sin embargo, la tendencia se dio rápidamente vuelta y lamentablemente esta desaceleración se transformó en una aceleración exponencial durante la mitad de la semana pasada, hacia finales de la semana pasada, y eso nos dejó con la semana con el promedio de los últimos 7 días más alto que hemos tenido en pandemia. Entonces, si la verdad es que si los números actuales en realidad nos pueden dar una tendencia, lo más probable es que mi respuesta tenga que decir que no, porque la verdad es que ya nos ha pasado de que justamente a finales y a principios de semana los números tienden a ser más bajos y finalmente la aceleración se comienza a producir después. El mismo doctor Canals en realidad ha señalado de que después de ajustar su proyección a la baja en 35.000 casos, el día de hoy la volvió a subir a 40.000 casos porque principalmente la aceleración se ha estado manteniendo y probablemente lo que ha pasado es que el efecto es que se ha desplazado un poco el pic hacia la segunda semana de febrero. Por lo tanto, todavía es un escenario muy líquido, todavía es un escenario donde la tendencia, más que el número exacto, lo que nos importa es la tendencia y lamentablemente la tendencia todavía es a crecer. Ahora, doctor, ¿por qué ha sido justamente un panorama tan líquido, como usted lo llama, o tan incierto, de estar proyectando una cierta cantidad y de pronto no hay que recular un poco y luego, ¿por qué? ¿Tiene que ver con la variante? ¿Tiene que ver con cómo nos estamos moviendo las personas? ¿Tiene que ver con el verano? ¿Con qué? Bueno, los virus son así en general, ¿eh? Y los virus mezclados en realidad con una realidad social también le entrega estas vicisitudes. La verdad es que hay varios factores que impiden, por ejemplo, tener un mayor grado de certeza. Lo primero es que Omicron tiene características propias que la hacen más contagiosa, ¿no es cierto?, que otras variantes previas que habíamos conocido, y en ese sentido eso también nos pone frente a un escenario nuevo, no antes visto previamente. Lo segundo tiene que ver, para el otro lado, digamos, en dirección contraria, con la protección que ejerce las vacunas, el efecto poblacional que tienen las vacunas en nuestro país, y en ese sentido, eso también ejerce un efecto, digamos, que va en contra de este efecto de Omicron. El mismo uso de mascarillas, digamos, las características propias de la estación en que estamos, la movilidad que presentamos, son todas variables que finalmente generan un poco de liquidez, ¿no es cierto?, en el escenario que, repito, es un escenario líquido para, en el fondo, poder proyectar con mayor grado de certeza, pero sin embargo la tendencia, que finalmente es lo que nos importa, que la tendencia es lo que podemos afirmar que va a pasar o cuál va a ser el escenario probable o los eventuales escenarios que nos van a poner en pocas semanas más, en realidad y lamentablemente se ha mantenido. Claro, usted hablaba que la tendencia indica que el pic podría ser en 2 semanas más, ya a mediados de febrero, ¿no? Pues ¿se podría adelantar hasta qué cantidad de casos podríamos tener o lo mismo? Tampoco es posible saberlo, por lo mismo. O sea, se puede adelantar, pero la probabilidad de que eso cambie es muy alta, ¿ya? La verdad que hace 2 semanas atrás se habían proyectado hasta 45.000 casos
Hace una semana atrás eso había bajado a 35.000 casos debido a esta desaceleración que te comentaba yo. Sí. Y esta semana volvió a subir a 40.000 casos. Entonces, si vemos la tendencia, en realidad se ha mantenido alrededor de ese número y tenemos que ver, en el fondo, ver qué es lo que va a pasar. Probablemente hay un número que es mucho más importante que ese, referente a la toma de decisiones que tiene que ver con la cantidad de hospitalizados y camas críticas. Justamente. Y en ese sentido no han sido buenos números, principalmente el de camas críticas se ha mantenido estable, pero el aumento de hospitalización ya es franco. Tenemos un aumento de hospitalización de un 19% de una semana para otra y la semana anterior era ya de un 15-10%. Por lo tanto, tenemos un aumento que también ha ido menor que en las olas anteriores, muchísimo menor, y eso gracias a las vacunas, pero sí un aumento en un sistema que cuenta con un feble, con un débil equilibrio frente a patología COVID y no COVID que estamos atendiendo actualmente. Ahora, doctor, justamente sobre la hospitalización, ¿qué tipo de hospitalización estamos viendo? ¿Es más hospitalización intermedia? O sea, en definitiva, como que están llegando muchos a ser hospitalizados, pero no tan graves como para ser derivados a ventilación mecánica, pero están siendo muchos en esta etapa. Mira, yo creo que efectivamente los pacientes que estamos viendo son pacientes probablemente menos graves de los que vimos en la primera etapa, y eso también gracias al efecto poblacional de la vacuna, pero son pacientes que requieren en el fondo de una atención intramuro, o sea, es decir, hospitalizados. Estamos hablando de pacientes que requieren medicamentos endovenosos, estamos hablando de pacientes que requieren oxigenoterapia, cosas que requieren cierto grado de monitorización, aunque no sea una monitorización muy importante, pero sí algún grado, y por lo tanto son pacientes que no podemos manejar de forma ambulatoria. Por lo tanto, son pacientes de hospitalización que lo que nosotros llamamos básica a intermedia, sin necesariamente entrar de una a pacientes de hospitalización clínica. El problema de eso es que los hospitales funcionan como un circuito en serie. Esto quiere decir de que a medida, por ejemplo, un paciente que requiere hospitalización UCI, cuando ya no la requiere, tú tienes que sacarlo de la UCI para desocupar esa cama y tú lo sacas al intermedio. Y cuando ya el intermedio no lo requiere, tú lo sacas a una hospitalización básica. Cuando tú tienes el hospital lleno, sobre todo, por ejemplo, de camas básicas, en el fondo tú no tienes dónde mover los pacientes de intermedio y no tienes de dónde mover los pacientes a la UCI. Por lo tanto, se te corta, ¿no es cierto?, este circuito en serie, y los pacientes se comienzan a acumular en los servicios de urgencia. Y en la práctica, eso es doctor, lo que nosotros vemos, perdón que eso le es lo que interrumpa. vemos continuamente nosotros, sí, no, que para explicar solamente para terminar, eso es lo que nosotros vemos en la operación invierno, en todos los inviernos, digamos, cuando vemos, ¿no es cierto?, las urgencias atochadas, y que es el real miedo, es la real preocupación que nosotros tenemos hacia el sistema de salud. Claro, porque eso que usted está mencionando, tal vez la gente no lo sabe, que hay este funcionamiento en cadena y que es lo que permite poder hacer frente de mejor manera, ir administrando los recursos al personal de salud, que también es menos, hay enfermos, hay gente de vacaciones. Entonces, en la práctica, entonces, si es que tienen la primera etapa con muchos hospitalizados básicos, ¿cómo está ocurriendo en la práctica entonces? Si no pueden aislarlos cuando corresponde, ¿qué está pasando en la práctica? Sí, lo que pasa es que nosotros sabemos que en la práctica nuestro país cuenta con un efecto poblacional de la vacuna tan o cual más poderoso que otros países que nosotros vemos en la noticia, que continuamente la gente está diciendo que ya no hay restricciones, etcétera, como Inglaterra, España, algunos estados de Estados Unidos. Probablemente nuestro efecto poblacional es tan poderoso, digamos, como en dichos países. Ahora, el problema en el fondo de tú dejar circulando libremente el virus y aceptar que tú vas a tener muchos contagiados, como lo estamos haciendo nosotros debido a que cortamos la trazabilidad, el tema es que tú sabes que vas a tener igual una ola de hospitalizados, ¿ya? Porque numéricamente, aunque porcentualmente sean menos, numéricamente son comparables o podrían eventualmente ser comparables a las olas anteriores. El tema es que esos sistemas de salud pueden aceptar esa cantidad de hospitalizados porque tienen sistemas robustos, fuertes, en su mayoría públicos, a excepción de Estados Unidos. Pero nuestro sistema está continuamente en un equilibrio bastante débil, bastante precario, ¿no es cierto? Nosotros apenas sacamos los pacientes COVID de las UCI, empezamos a meter pacientes no COVID. Y si vemos los datos de ocupación UCI hoy en día, en todas las regiones varían entre un 85 y un 95%.
incluso Atacama en algunos días pasó a 100%. Entonces, pero eso no significa que sean todos pacientes COVID como lo vimos durante el año 2020 y el año 2021, sino, de hecho, en su gran mayoría, sobre el 70% son pacientes no COVID de las cosas que dejamos de atender y de las cosas que estamos atendiendo que requieren una unidad de paciente crítico. Entonces, este equilibrio, este débil equilibrio, ¿no es cierto?, es lo característico de nuestro país, y eso nos hace cuestionarnos a nosotros como colegio, y se lo hemos planteado hacia la autoridad, de imitar, ¿no es cierto?, esta lógica de dejar de circulación viral libre, porque eso nos va a traer algún tipo de ola. Ojalá, digamos, sea una ola pequeñita y que nos moje el tobillo, para ocupar un término veraniego, ¿no es cierto?, y no sea la ola que después nos transformamos en meme y nos damos vuelta y nos revolcamos en el suelo, porque evidentemente ese sería el peor escenario que podría ser posible, pero no seguro. Claro que sí. Doctor, usted hoy día hay varias comunas que van a retroceder, el plan paso a paso sigue vigente. ¿Qué visión tiene usted? Ya lo hemos conversado a lo largo de toda la pandemia, ¿verdad? Pero es importante porque este gobierno ya está saliendo, viene un gobierno entrante que tiene además a la doctora Isquia Siches en un cargo importante. ¿Qué visión tiene usted respecto a este plan, a estas medidas en época estival? ¿Qué espera usted que pase ya en marzo con respecto a esto? Las cuarentenas prácticamente todos las descartan. ¿Usted tiene alguna visión diferente? Mira, a ver, lo primero que nosotros esperamos que las autoridades nuevas puedan continuar por lo menos en el conocimiento sobre los planes y sobre las cosas que se han hecho y sobre las cosas que se tenían planificadas hacer. Así que yo espero que haya alguna instancia, no necesariamente la mantención de cargos, pero sí alguna instancia donde las ex autoridades puedan participar de alguna forma, así como también algunos asesores. Estamos hablando del doctor Rafael Arrao, estamos hablando de la misma subsecretaria María Teresa Valenzuela, actual ministra, no creo que ya volvió el doctor Pari, pero ex subsecretaria ministra subrogante, que a su vez fue presidenta del Consejo Asesor de Expertos. Entonces yo creo que efectivamente aquí hay una bolsa de personas que tienen un conocimiento y que deben seguir participando por lo menos en algún lugar de asesoramiento o de toma de decisiones, porque evidentemente ningún gobierno puede partir, digamos, de cero referente al manejo de la pandemia. Lo segundo es que evidentemente también nosotros esperamos que cambien ciertas formas de cómo se toman las decisiones. La verdad que esperamos que estas decisiones a puertas cerradas, a estas decisiones donde al mundo científico no les hace mucho sentido, estas decisiones donde no hay participación de la academia, de los expertos del área, incluso aunque no sea el colegio médico, pero estamos hablando de los mismos que han salido durante estos 2 años, se pueda dejar de lado y por lo tanto las decisiones sean mucho más transparentes, sean mucho más trazables referente a cómo se tomaron o no, y en ese sentido esperamos que ese sea el cambio mayor. Ahora, referente a situaciones particulares, nosotros creemos, lo primero que hemos dicho es que como no sabemos el escenario que va a pasar, no podemos dejar de lado ninguna herramienta que esté a nuestro alcance. Y lo segundo es que el mismo consejo asesor, que son los expertos que el gobierno contrata para que los asesoren temas de pandemia, ellos hace 3 semanas dijeron que, por ejemplo, esta cuestión de estar separando por comuna y por región las medidas, en realidad, con las 16 de las 16 regiones en rojo, no tiene absolutamente ningún sentido y, por lo tanto, por ejemplo, las limitaciones de aforo que entrega el plan paso a paso deberían ser únicas y a nivel nacional. Eso nosotros creemos que es algo sumamente práctico, es algo sumamente al piso y que ordenaría mucho mejor el pensamiento de las personas referente a qué hacer o no hacer referente al paso que se encuentra. Claro. Lo segundo es que tiene que ser que vamos a tener que volver sí o sí a la modalidad de teletrabajo por lo menos por algunas semanas, porque evidentemente los espacios cerrados, los espacios sin distancia social, llámese transporte público, probablemente son grandes sitios de contagio de Omicron y en ese sentido vamos a necesitar la ayuda de los empresarios, de los gremios empresariales, de los contratadores y empleadores para que podamos optimizar rápidamente el teletrabajo. Lo otro que evidentemente hay algo que el gobierno también tomó en parte que tiene que ver con el uso de mascarillas. Probablemente las mascarillas N95, KN95 deberían ser las de preferencia sobre todo por sobre las de género. Y lo tercero es que tenemos que limitar las actividades en espacios cerrados. Hoy en día todavía estamos en verano y esto lo quiero decir en positivo, todavía estamos con súper buen clima en la mayor parte de nuestro país y en ese sentido hay que hacer un llamado a la gente, a los empresarios de la entretención, digamos, a los que tienen restaurantes, que
por favor, se pongan de acuerdo con la autoridad y podamos hacer la mayor cantidad de actividades al aire libre. Hoy en día los espacios cerrados son la gran fuente de contagio de Omicron y en ese sentido todavía tenemos un espacio de seguridad para tratar de contener los contagios sin tener medidas más restrictivas. Bien, va a ser interesante ver cuál va a ser la propuesta, la puesta en marcha de un plan, digamos que, como usted dice, debe de alguna forma traslapar o entregarse información a los que van de salida, a los que vienen entrando, para poder encontrar una estrategia eficiente para lo que se nos viene en este 2022. Era el doctor José Miguel Bernucci, como siempre, secretario nacional del Colegio Médico. Muchas gracias por estar con nosotros. Chao, chao.